Es hora ya de que el Reino Unido escuche a la comunidad internacional y retome las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía con la República Argentina. Va a haber una bilateral con el canciller Scholz y va a haber más bilaterales que les vamos a dar la agenda en las próximas horas. La tasa de desocupación, 7%, el nivel más bajo desde el comienzo de la serie en 2016 y que mantiene la misma cifra que en el último trimestre de 2021. Eu vou abastecer no posto e o preço é assalto. A culpa é do Bolsonaro. Eu vou abastecer no posto e o preço é assalto. A culpa é do Bolsonaro. Tem que pagar essa conta, quem está pagando vocês. Nosotros no retenemos nada porque no podríamos retener nada. Requerimos un aporte voluntario que tiene que ver con las necesidades que tienen los comedores populares y que no satisface el Estado. Hay denuncias puntuales que por supuesto son atendidas, hay cosas que no están bien que por supuesto son atendidas. Todos y todas reconocemos el enorme trabajo de las organizaciones sociales. Pretendemos que los estados municipales, los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales tengan un rol mucho más activo. Las victorias militares no otorgan derechos. El conflicto de 1982 no alteró la naturaleza de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Cerramos este resumen de la jornada con la palabra del canciller Santiago Cafiero, hoy en los Estados Unidos, en el Comité de Descolonización, de la ONU. Y en un rato nada más vamos a hablar con él. Hoy el canciller Santiago Cafiero, vía Zoom, por supuesto, porque está todavía en el exterior, va a hablar con Desiguales sobre Malvinas, por supuesto, pero sobre todo lo que tiene que ver con Argentina y el mundo, o Argentina en el mundo, mejor dicho. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque en el informe que recién veíamos hay un par de temas puntuales que no son exclusivos nuestros, que no somos originales en estar discutiéndolos. Hablo, por ejemplo, del precio del combustible y del gasoil. Veíamos lo que estaba ocurriendo en Brasil, hablábamos ayer de lo que pasaba en Ecuador. Hablo también de lo que tiene que ver con la asistencia social. Hablo de lo que tiene que ver con la desigualdad en un mundo que sale de la pandemia, que entra en una guerra en Europa, que veíamos también las consecuencias en los últimos meses de todo lo que está pasando, y que, reitero, son problemas globales, pero que las soluciones tienen que venir de parte de los estados. Y esos estados, y Pablo tiene información sobre esto, son responsables de llevar adelante medidas. Efectivamente, vamos a seguir hablando de Naciones Unidas y el rol del Estado y el rol de la política respecto de todo esto, que son problemas en común que efectivamente tiene por lo menos la región, yo diría, muy buena parte del mundo. ¿Por qué digo Naciones Unidas nuevamente? Porque la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es una de las 5 comisiones regionales que efectivamente tiene Naciones Unidas. Hace algunas horas acaba de publicar esto en su panorama fiscal de la región. Vean el título: La herencia que dejó la pandemia. El organismo sostiene que la política fiscal, es decir, las políticas que tienen los estados respecto de sus recursos, cuánto recaudan, de dónde recaudan y cómo lo utilizan, se ve desafiada por menor crecimiento, mayor inflación y necesidad de recursos para atender las consecuencias de la crisis. Exactamente lo que recién decía Lucila y que veíamos, ¿no? En Brasil, por ejemplo, ¿qué tenés que dejar? La campaña de Lula. ¿Qué tenés que dejar para cargar combustible? El tema de los precios y sobre todo las políticas sociales. Pero fíjense lo que presentaba Mario Cimoli, que es el secretario ejecutivo interino de la CEPAL. Todos, como parte de este informe, todos están de acuerdo en que la política fiscal va a jugar un papel decisivo y quizá la política de tasas no es suficiente. Se pueden usar otros instrumentos. Hay que revisar los gastos tributarios, el tema de la evasión y la elusión fiscal, entre otros. La crisis apremia a intervenir y la política fiscal debe intervenir. ¿De qué está hablando? ¿Cómo traducimos esto hoy, por ejemplo, a la agenda argentina? El otro día la vicepresidenta en el acto de ATE decía Argentina número 3 en fuga.
Argentina número 3 en evasión fiscal. Bueno, lo que está diciendo la CEPAL para toda la región es, che, guarda por dónde se van los recursos, porque frente a lo que dejó la pandemia, frente a la herencia de la pandemia, más las realidades que cada país ya tenía, los estados van a tener que erogar mucho más. Además, para contener los impactos del aumento de los alimentos, para contener el impacto de los aumentos de los combustibles. Bueno, en ese contexto, la política tributaria, ¿cuánto le ingresa al Estado? ¿Quién pone? ¿De dónde se sacan esos ingresos? ¿Y cómo se utilizan? Es un desafío fundamental para lo que viene, sobre todo porque además se va a crecer menos. Los números en la Argentina de crecimiento son muy buenos, del 10% el año pasado, este año está proyectado, hoy salió un número interesante, quinto número consecutivo de crecimiento, que para las proyecciones del año está muy bien. 0,9%, no se conoció hoy que creció la economía. Pero claro, en la Argentina vuelve a ser parte de la discusión, o es parte de la discusión, ok, se crece. Hay una economía que efectivamente se mueve, cómo se redistribuye, cómo se hace para que esos recursos contengan efectivamente la necesidad de la gente. Estamos ya en comunicación con el canciller Santiago Cafiero. Canciller, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, espero que se me escuche bien, estoy ya en el aeropuerto por volver. Estuvimos en una jornada hoy muy intensa y realmente muy emocionante porque logramos que la resolución del Comité de Descolonización de Naciones Unidas incorpore un año más al tema de Malvinas como un caso de descolonización que tiene que ser atendido por toda la comunidad internacional. Así que realmente un tema importante. Todos los años se rinde este examen y quizás naturalizamos tenerlo, pero es tan importante cuando uno está acá y puede fijar la posición de la Argentina y ve como países que antes no acompañaban la posición de la Argentina ahora la acompañan, países que antes acompañaban pero de un modo tímido. ¿Cómo cuáles? Bueno, países que antes hacían acompañamientos más en los comunicados, por ponerlo a algún punto, y ahora toman la palabra, son países que tienen una actitud bastante más proactiva. Bueno, ahora el caso de ahora fue Sudáfrica, Irak, China, tomaron la palabra y fueron mucho más proactivos en los planteos, con lo cual para nosotros, Pakistán, fueron países que realmente destacaron hoy en cuanto al acompañamiento. Bueno, Chile, sin ir más lejos, Chile se propuso para llevar adelante la posición y ser copatrocinante de la resolución y llevar adelante la lectura primera del documento, con lo cual, bueno, ese tipo de cuestiones son las que se viven en jornadas como esta, donde nosotros volvemos a reafirmar la soberanía plena de nuestro territorio, volvemos a explicar por qué parte de nuestro territorio hace 189 años fue usurpado por el Reino Unido y hasta el día de hoy seguimos nosotros por la vía diplomática, naturalmente, porque somos un país pacifista, somos un país pacífico, un país que cree en el multilateralismo solidario y creemos en los valores multilaterales y en los organismos multilaterales, entonces a partir de ahí hacemos toda la negociación diplomática. Pero bueno, es importante esto. El Reino Unido no estuvo porque no participa de este comité, lamentablemente, ya que 17 casos de estudio de colonialismo que persiste en el mundo, 10 tienen como incidencia directa al Reino Unido. Claro. Canciller, usted dejó una frase, voy a parafrasearla, que el Reino Unido tiene que dejar en la historia su pretensión colonial. Quería saber cómo había sido recibido eso. Muy interesante la posición de Chile, por todo lo que ya conocemos respecto del tema Malvinas. Y entiendo además que todos los sectores políticos de la Argentina acompañaron y estuvieron ahí defendiendo esta posición. Me parece que se nos congeló la comunicación con el canciller Santiago Cafiero, que como nos explicaba, está en el aeropuerto, digamos, a punto de abordar el avión para regresar efectivamente a la Argentina. Bueno, esto es un dato muy importante, ¿no? Que todas las posiciones políticas en la Argentina, todos los sectores políticos acompañaron la posición de la Argentina, más allá de cualquier discusión local y de lo que efectivamente se interpreta. Creo que podemos retomar la comunicación, canciller. No sé si llegó a escuchar mi pregunta.
Sí, sí, la escuché perfecto y cuando te iba a responder me quedé congelado yo, congelado ustedes. No sé. Efectivamente estuvieron todos los partidos políticos hoy acompañando, fue muy importante eso. El presidente Alberto Fernández, cuando asumió, dejó un concepto muy importante que fue que no hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI. Es un concepto que también pude repetir ahora en la Asamblea, en la comisión. Y también creó por ley el Consejo Nacional por la causa Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En esa comisión nacional es la que viene trabajando tanto dirigentes de distintos partidos políticos, excombatientes, organizaciones de la sociedad civil y naturalmente el Poder Ejecutivo de la Secretaría de Malvinas. Ellos fueron los que estuvieron acompañando, también estuvo el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, con lo cual realmente hubo un mensaje unívoco de parte de toda la dirigencia política de nuestro país y de toda la dirigencia social de nuestro país. La necesidad de seguir planteando que Malvinas es una causa nacional, es una causa de todos los argentinos y argentinas, y que Malvinas nos une, que Malvinas realmente nos une, nos pone en un lugar donde tenemos que debatir sobre intereses nacionales y eso, bueno, eso está por encima de cualquier tipo de discusión electoral, política, que después las hay, naturalmente. Yo te puedo decir que luego con muchos de ellos seguir debatiendo y discutiendo temas, pero lo cierto es que Malvinas nos une y eso es un mensaje que dejamos hoy bien planteado. Canciller, quiero preguntarle por la cumbre del G7 que se acerca, a la cual va a ir el presidente, y además la palabra de Fernández en el BRIC en las próximas horas. ¿Se esperan discursos al tono del de la cumbre de las Américas? El presidente no tiene doble estándar ni dobles discursos. El presidente no cambia su discurso según quien los esté escuchando. El presidente, algunos se sorprenden con el discurso de la Cumbre de las Américas, pero se olvidan que Alberto Fernández fue quien fue a visitar a Lula cuando Lula estaba preso justamente en Brasil. Fue el que alzó la voz ante los atropellos que se perpetraban en ese momento y que la derecha avanzaba en la región. Y lo que Alberto Fernández planteaba lo sostiene también al día de hoy. Fue quien intercedió. Se nos vuelve a congelar la comunicación con el canciller, haciendo referencia a la participación del presidente mañana en el grupo BRICS. Siempre está dando vuelta la posibilidad de que la Argentina se incorpore efectivamente a ese grupo de países que en su momento supieron desafiar al G7, donde el presidente va a estar como invitado especial. Recordemos que son Brasil, Rusia, India, China, ¿no? Efectivamente, y Sudáfrica. Y que han tenido posiciones realmente muy importantes respecto de bueno, la geopolítica en su momento. ¿Está nuevamente el canciller Santiago Cafiero? Sí. No. Sí, entiendo que está. Y aprovecho porque por ahí se nos corta de vuelta, así que meto otra pregunta más. En lo que respecta al avión iraní y el comunicado del FBI, ¿tiene algo para agregar? Hola, a ver, trato de... Hola. Ahí lo estamos escuchando, canciller. Perfecto. A ver, de los BRICS, lo que quería terminar de cerrar, porque yo seguía hablando a pesar de que no se me escuchaba, es que es una gran oportunidad para la Argentina, es un foro donde se discute la agenda del sur global, donde se discute la agenda de los mercados emergentes, y para la Argentina es un buen espacio y ámbito de desarrollo de su política exterior. Con lo cual, el día de mañana el presidente va a estar participando de modo virtual de ese encuentro, siendo el único país de América Latina invitado. Brasil es miembro, digamos, ¿no? Con lo cual es un ámbito sumamente interesante. Con respecto al G7, que era la otra pregunta que me habías hecho, que escuché, tenemos también el desafío de llevar el mensaje del hemisferio, de llevar el mensaje de América Latina y el Caribe a un foro donde, vuelvo a insistir, el único país latinoamericano y caribeño que está participando es la Argentina, con lo cual tenemos la doble responsabilidad allí de plantear cómo se está viviendo
estas consecuencias de la guerra, estas consecuencias de la pospandemia y esta consecuencia de países que están sobreendeudados y generan crisis recurrentes, y cómo vamos a trabajar de modo sistémico en el aumento de los precios de los alimentos, el aumento de los precios de la energía. Y canciller, ¿Argentina va con algún pedido, con alguna sugerencia, con alguna experiencia a esa reunión respecto de qué deberían hacer los estados para tratar de contener tanta desigualdad en este momento? La sal que tenemos. Te lo dije que voy a meter la pregunta rápido. Porque... No, esto en los aeropuertos argentinos no pasa. Vamos, ahí volvió. Ahí está. Pero aclaremos, canciller, que usted está en un aeropuerto en este momento, ya hizo el check-in, digo, la situación no es la más confortable para este Zoom, así que se lo agradecemos mucho. Valoramos la voluntad. No sé si llegó a escuchar nuevamente la pregunta. Bueno, quedó congelado, pero en un gesto bastante amistoso. La verdad, sí. Ahí está. Lo intentamos por última vez. Queda bastante bien congelado, te digo. ¿Por qué te cae algunos que quedan congelados justo cerrando los ojos? En otro momento, sí. Sí. Bueno, ahí se cortó. Ahí se nos complicó. Bueno, nos quedaban algunas preguntas para hacer, pero concretamente un día muy importante, y me quedo con esta reflexión del canciller sobre no naturalizar no solamente la participación de Argentina en este comité, en esta sesión especial del Comité por la Descolonización, en el reclamo de soberanía por Malvinas, el momento, el acompañamiento regional. Esto es muy importante para darle más cuerpo todavía a algo que es flagrante, donde el Reino Unido incluso no participa, y el cambio de postura de Chile, ¿no? Evidentemente, muy interesante eso. Vinculada con el gobierno de Boric. Vamos al living. Vamos. Entiendo que cruzamos. Sí. ¿A dónde vamos? ¿Al living o a la mesa? Perdón. Nos vamos ¿a la mesa? Ok, muy bien. Estamos con Candevoto, estamos con Nico Fiorentino. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, como se dijo en el informe, de los números de desempleo, que son los mejores de la serie. La idea es hacer un doble clic para ver, bueno, qué tipo de empleo se está generando y cuál es el problema que tiene más que ver con ingresos que con puestos de trabajo. Muy bien, Fiorentino. No sé si Luli quiere desarrollar el concepto de que el canciller Santiago Cafiero queda bien congelado o avanza. Porque quedó así. Viste que por ahí yo o otros quedamos... Yo entendí. No tengo cámara, pero voy a congelar yo, así me decís cómo quedo. Y bueno, hay gente que es fotogénica. Quedó bien. Sí. Vamos a hablar de planes sociales. Se está discutiendo un montón cuántos planes hay, quién los administran. Bueno, tratamos de reconstruir, pese a la ausencia de datos oficiales, que hay que decirlo, tratamos de reconstruir cómo es ese mapa de los planes potenciar trabajo. 1.300.000. ¿Quién los administran? ¿Cómo los administran? ¿Por qué? ¿Qué se hace con esos planes? Muy bien. Bueno, nos vamos a ir al living y seguimos hablando de política regional, porque está con nosotros Manuela Dávila. Ella es dirigente política brasileña, exdiputada federal. Manuela, hola, muchas gracias por haber venido. Gracias, una buena noche. Bueno, frente a este mundo, hace muy poquito el expresidente Lula, y candidato, por supuesto, a las próximas elecciones, hizo su presentación de programa de gobierno. Sí. Frente a esta realidad que nosotros recién compartíamos, donde hay un montón de elementos en común, aumento de precios, el tema de los combustibles, la desigualdad, ¿cuál es la idea, fuerza de un posible gobierno de Lula para intervenir sobre eso? Yo creo que la verdad es que compartimos menos de lo que se lo imagina, porque la realidad social de Brasil es algo hoy inimaginable. O sea, tenemos 33 millones de personas con hambre. Y solo con hambre. Tenemos la mitad de la población, 100 millones de personas que tienen algún grado de inseguridad alimentaria. O sea, tenemos que empezar por eso, ¿no? Tenemos que empezar por una situación social que está, bueno... La gente vive un tiempo muy, muy complejo en mi país. ¿Cómo se va a intervenir de entrada en un posible gobierno de Lula? Bueno, yo no soy Lula para hablar por el gobierno, cómo va a empezar. Pero por el tema del programa está el tema del trabajo, está el tema de la integración latinoamericana, que es algo que tiene más fuerza aún hoy todavía por la situación del mundo, ¿no? O sea, tenemos un mundo donde, bueno, están los conflictos geopolíticos de los Estados Unidos con China, está la guerra de Ucrania, están las posiciones de Europa en eso, y entonces Latinoamérica se queda más importante la integración para construir salidas también. En Brasil tenemos el tema del empleo y de cómo volver a industrializar el país, y incluso con nuevos problemas, o sea, está privatizada la electricidad. Ahorita lo han hecho, entonces el tema es la herencia de Bolsonaro. Sí, una de las herencias de él, ¿no? Ahora, entonces, lo que me pregunto, Manuela, es visto de afuera, un personaje como Bolsonaro, que durante la pandemia dijo e hizo cosas impensadas,
¿Cómo crees que construyó una base para llegar a la presidencia como llegó? Esa es la mejor pregunta que puedes hacer, gracias, porque la verdad es acerca de eso Es difícil sí, pero escucharlo y votarlo, ¿no? Yo creo en eso. Yo he estado en el Congreso con él por muchos años y bueno, parece imposible a una persona, no una persona progresista de izquierda como yo, sino que alguna persona con algún grado de civilidad que puede elegir a alguien como él. Por eso es tan importante que no solo los brasileños y brasileñas, sino que toda la gente empiece a hacerse la pregunta que me haces. Bueno, yo creo que hay muchas razones para eso. Una de las razones está en la manera como en el último periodo han jugado con las instituciones en el país. O sea, cuando dan el golpe parlamentario en contra Dilma, después cuando ponen al presidente Lula en el cárcel y ahora está sin nada, o sea, sin ninguna razón probada ahora para estar ahí, cuando hacen los juguetes con las instituciones, las fragilizan profundamente, o sea, ponen un tipo que no tiene ningún compromiso con ella, o sea, él no es el que causa eso, sino que es una de las consecuencias de eso. O sea, ¿Y quiénes lo causan? Lo causan los otros partidos con sus juguetes para fragilizar a nosotros, o sea, cuando sacan Dilma y después cuando ponen Lula en el cárcel, eso es algo. Después está lo que vi hacer en Argentina, o sea, está el esquema que han construido de producción y distribución de desinformación. O sea, que lo que vivimos en Brasil es hoy más largo de lo que vivieron los norteamericanos y los ingleses con el Brexit. El tema de la desinformación no ocupa la algo fake news. De la fake news, que llamo desinformación y odio, porque no es que sea solo la mentira, sino que es todo lo que genera eso, ¿no? Socialmente, la violencia, la manera de perseguir a los políticos que están en contra, la manera como hostilizan a las personas en la calle, o sea, una especie de violencia civil que es generada a partir de la desinformación. Y eso no es algo secundario como la gente le pone en la análisis política en general, sino que es algo central. Claro. Bolsonaro mantiene un cuarto de los electores. Vamos a ganar las elecciones con Lula y puede ser que ganemos en la primera vuelta, pero es algo increíble que siga teniendo un cuarto de los votantes con él. ¿Cómo los tiene? Los tiene sosteniendo un esquema de desinformación y prejuicio en la internet. Claro. Nico. Manuela, a ver, todos tenemos un recuerdo, una valoración de lo que fue Lula como presidente, de la transformación que representó para Brasil. En este caso, llega en una alianza con sectores conservadores, con sectores de la derecha brasileña, incluso con quien fue su rival electoral y hoy es su compañero de fórmula. Todos estos planes de gobierno que mis compañeros te preguntaban si se podía llevar adelante. ¿Vos creés que Lula dentro de esta alianza va a poder hacer realmente el gobierno que quiere hacer? Yo creo que el mundo es lo que es, no lo que tenemos ganas que sea. O sea, ¿por qué te digo eso? Porque la alianza que hace Lula es la alianza que podemos hacer sacando la consecuencia de lo que vivimos en Brasil. ¿Qué vivimos en Brasil? Tenemos un presidente que amenaza a la democracia todo el tiempo. Tenemos un presidente que dice ahora, hace 2 o 3 días, que va a hacer un contagio de las elecciones paralelo al Tribunal Electoral. O sea, ¿por qué lo dice eso? Para intentar fragilizar el proceso electoral. Tenemos un presidente que mientras se morían más de 600.000 brasileños, se puso a la tele a reír y a hacer chistes de cómo moría la gente. O sea, de eso tenemos que sacar las consecuencias. Y yo creo que tenemos que la consecuencia primera es la alianza para sacarlo. No vivimos la normalidad en Brasil, ¿tú me comprendes? Sí, o sea, no estamos... Te pregunto esto, Manuela, porque la estrategia desde el punto de vista electoral está muy claro y el objetivo desde el punto de vista electoral está muy claro. No quiero ponerme muy local, muy argentino, digo, pero las alianzas electorales después tienen que ser alianzas de gobierno. Es que no es electoral. Es eso que ustedes tienen que comprender. Lo que vivimos en Brasil es una disputa más allá de las elecciones. Nosotros volvimos 40 años en la democracia. Yo tengo mi hija con 6 años amenazada de muerte y nadie lo hace nada, porque eso es el común en mi país. Hace
10 días lo mataron a un periodista y un indigenista en Amazonia, y el presidente de mi país ha dicho que se lo han matado porque no lo querían ahí. O sea, no estamos hablando solo de elecciones. Y es por eso que Lula ha hecho la alianza, porque es la alianza para resgatar una especie de pacto democrático que hemos hecho ahí después de la dictadura. Lo que estamos intentando resgatar es eso, es más allá del gobierno. Entonces creo que es muy importante que lo tengan claro, incluso porque Lula no necesitaba la alianza para ganar las elecciones. O sea, tiene el 53 puntos en las encuestas hoy. O sea, tiene por la primera vez en su vida toda la izquierda con él. Tiene la más larga alianza en la izquierda. Entonces, ¿por qué la alianza sigue? Para la necesidad de pactuar el país. O sea, vamos a trazar una línea. ¿Quién está con la democracia? Claro. Está para acá. Es la línea. Él ha hecho una línea en la sociedad con eso. Es algo muy más allá del gobierno. Claro, la discusión no es izquierda o derecha, la discusión es democracia o dictadura. La primera es eso. Perfecto. El primer debate que tenemos nosotros ahí es: ¿vamos a garantizar la democracia? ¿Vamos a garantizar el derecho del pueblo con el voto? En Brasil debatemos eso hoy. O sea, vamos a tener las instituciones que hemos logrado construir mismos con sus límites para mediar nuestras divergencias, ¿o no? Entonces, es el punto 1. 2, el gobierno de Lula va a ser otro gobierno. No porque Lula es otro, sino que porque el mundo es otro. Y entonces yo creo que vamos a necesitar de mucho más fuerza social para hacer los cambios que tenemos que hacerlos. Y yo creo que si hay una persona, yo conozco a muchas personas y sé que mucha gente es buena, pero si hay una persona que tiene capacidad de unir a mi país, o sea, unir amplias y necesarias fuerzas para una agenda de gobierno, la persona es Lula. Yo fui diputada con él hace mucho. Manuela, y lo sé que él es la persona mejor para eso. Muy interesante esto, porque más allá de lo que aclarás... Está bien él ahí, pero está muy nervioso en esa foto. Está más contento ahora. Se casó hace un rato, está más contento ahora. Es muy interesante el planteo. Uno podría decir que en Chile, frente a Boric y Kast, también de alguna manera la discusión era o gobierno democrático o gobierno que vulnere la democracia. Dicho esto, hay experiencias de gobiernos de coalición en la región y lo que está costando es efectivamente consolidarlas a la hora de tomar decisiones que modifiquen las estructuras. Vos lo que estás diciendo, si entendemos bien, es que la clave para eso es el liderazgo. También, no solo, cada país de nosotros tiene una historia, tiene un proceso histórico muy distinto del otro. O sea, lo que Chile vive no es solo un gobierno, sino una nueva constitución. El gobierno es una cuestión, pero está para la sociedad la agenda de la constitución es la más importante. Pero los medios hegemónicos con la fake news y el lawfare han pasado sistemáticamente por todos nuestros países. No, pero no igual en todos. Lo que ha pasado en Bolivia fue un golpe militar civil. Lo que han intentado hacer en Argentina fue lawfare. Lo que hacen en Ecuador ahora es la violencia del gobierno contra los pueblos. O sea, lo que han hecho en Honduras fue en otro tipo. O sea, lo que han hecho no fue el mismo en todos los países, porque la realidad no es la misma. ¿Por qué te lo digo eso? Que el liderazgo sí lo es importante, pero el liderazgo de Lula no es cuando dijo, si hay alguien que puede ser, no lo hablo por el liderazgo que tiene, sino por la manera como construye su liderazgo y cómo la construye. ¿Vos crees con que unidad amplia política, con el proyecto? O sea, tenemos eso, vamos a hacerlo. Manuela, ¿crees no que como algo personal, sino porque el revés traduce, su personal en algo amplio, porque escucha a toda la gente, se pone con el pueblo, se pone con los empresarios, se pone con la gente que, bueno, se pone a oír y a trabajar colectivamente. ¿Lo que Temer le hizo a Dilma no se lo podría haber hecho nunca a Lula? No es eso, es que ni Dilma, yo he estado con ella en el lunes, o sea, el impeachment fue un proceso. Sí, está el gesto personal de Temer en eso, ¿no? Que la traicionó. Es algo personal que se traicione a alguien. Pero antes de eso, lo que pasó fue que cuestionaron las elecciones por la primera vez desde el 89. Dilma ganó las elecciones y en el día que ganó, el adversario de ella ha dicho, yo no reconozco los jueces, no reconozco el sistema electoral. O sea,
han empezado antes con eso. Y después está la crisis. Y después están los intereses en la crisis, que intentaron hacer la reforma laboral, la reforma de los jubilados, y Dilma se ha mantenido muy firme en eso. No, con nosotros no va a pasar. Y entonces estaba el Congreso, estaba Eduardo Cunha, que fue el hombre más malo de la República en el siglo, intentando hacer cosas todo el tiempo por espacios que tenemos en la manera como legislamos nosotros. Entonces fue un complejo que estaba Dilma en la presidencia. A ver, Manuela, por ahí estamos obsesionados con el tema de las coaliciones y lo que efectivamente por pueden la situación transformar. Local. Pero no pueden comparar nada con la Argentina, con Brasil, ni con nada. Hacemos la aclaración para que no te lleves una mala impresión, que entendemos las diferencias locales y está clarísimo cuál es la divisoria de aguas hoy en Brasil. Ahora, Lula presidente va a tener que modificarle a la gente su situación de bienestar de tal manera que confíe nuevamente en ese proceso. Para eso va a tener que tocar intereses, márgenes de ganancia, desprivatizar, recuperar posiciones del Estado. Vos lo que nos decís es, frente a eso, tanto los sectores de izquierda como de centro y algunos incluso de derecha que son parte de la coalición están de acuerdo en modificar esas estructuras. Hay un acuerdo en un plan de gobierno, así que trabajamos en Brasil. Y eso le digo a la gente siempre, miren, yo soy de izquierda, yo he estado en el Congreso. En el Congreso Lula ha logrado tener mayoría para nuestros proyectos. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho con una cohesión social, o sea, no iba a ser imposible que un diputado se fuera a la calle diciendo yo he votado contra la política de viviendas. O sea, cuando te digo que trabaja colectivamente, trabaja con la cohesión social porque habla con el pueblo, hace las cosas que sabe que la gente tiene ganas de vivir porque escucha a toda la gente, ¿no? Y entonces construye la mayoría. Nosotros nunca hemos tenido, en los gobiernos, los 4 gobiernos que hemos tenido, nunca hemos tenido una mayoría de izquierda, nunca. Y todo lo que hemos hecho con un quinto en el máximo, un quinto de diputados de izquierda, o sea, en el espectro político de Lula. Claro. Los otros se ha logrado llevar con los proyectos. Claro. Y así están pactuados los partidos en Brasil. Ahora tenemos un proyecto común. Hay una programática. Hay una programática. Que dos cosas. Una, cambiamos la foto. Ah, qué bien, ahora sí. Esa me parece que está mejor. Ese es el chiste de internet. Sí. Esa está mejor, de hecho lo hemos mostrado también acá en Desiguales. Te quiero preguntar por el feminismo. Porque la política Marielle Franco fue asesinada brutalmente en Brasil y pareciera que para el gobierno eso, de Bolsonaro me refiero, pasó como agua, no importó. Digo, no generó un levantamiento como quizás lo merecía el tema, ¿no? Y esto de los discursos de odio que mencionás y demás, ¿qué crees que puede llegar a ocurrir en Brasil? No es que tenga pasado como agua. Es muy más malo que eso, claro. Muy más malo, porque no solo no logran decir a la gente de mi país y del mundo, ¿no?, quién ha ordenado la ejecución de ella. Más allá de eso, todo el tiempo profanan a su muerte, o sea, sigue siendo muerta su memoria, quién era ella, o sea, intentan construir una historia que legitime la muerte. Que es así que funcionan ellos, ¿no? Como han hecho ahora con los ambientalistas. Estaban en la parte errada. O sea, ¿por qué estaban ahí? No. ¿Por qué no se puede estar ahí? Es del revés, ¿no? Entonces, con lo de Marielle es muy, muy serio. Pero yo tengo ganas de decir, si tú me permites, cosas buenas acerca de lo que vivimos las mujeres en Brasil, porque creo que eso es algo que se habla muy poco y que tenemos que decir. Lula va a ganar las elecciones por cuenta de los votos de las mujeres. Puedo mostrarte los datos, las encuestas. Y la última encuesta, yo voy a abrir los datos para que no mienta ningún número, porque si no producen fake news y dicen, mira, se mintió los números. Miren eso. Entre los hombres, a ver la imagen de la encuesta aquí. Igual te digo que voy a buscar los datos tranquila, no me sorprende teniendo en cuenta que a nivel internacional las extremas derechas son sostenidas por hombres heterosexuales y principalmente jóvenes. Sí, digo, pero toda la vida, tú estás perfecta. Toda la vida cuando nosotros decimos eso, ¿qué nos dicen mismo los hombres que están
en contra de la extrema derecha. Los aliados. No hablen de eso. Eso es identitario. Tenemos que hablar con la gente. Y yo digo, yo soy gente, existo, soy una mujer, soy gente también. Mira los números. Entre los hombres, Lula tiene, en el total, es una encuesta, bueno, no están los votos válidos, ¿no? Están los números en general. Los hombres, entre los hombres, Lula tiene el 39%. Entre los hombres, Bolsonaro tiene el 43%. Entre las mujeres, Lula tiene el 49%. Entre las mujeres, Bolsonaro tiene el 26%. O sea, ¿qué significa eso? Para mí es algo muy nítido, que más allá de las identidades, cuando hablamos de las mujeres, hablamos de la base de la sociedad. O sea, no hablamos solo del trabajo, hablamos de personas que ni siquiera pueden irse al trabajo porque están en sus casas con los hijos. Hablamos de la gente que siente por primero la ausencia de las políticas públicas. O sea, si tú cejas a una escuela, no es igual para el hombre que trabaja y para la mujer que trabaja. Alguien se queda en casa con los niños. Ahora en mi casa está mi marido con mi niña, pero en general se quedan las mujeres con los niños. Si tú tenés una población que se queda cada vez más vieja, ¿quién lo cuida de los viejos si no tenemos políticas públicas para eso? Y entonces yo creo que, por primero, tenemos una conciencia muy práctica de las mujeres que las cosas no están bien y así la busca por cambios. 2, tenemos un avance de conciencia social del feminismo o de los feminismos. Y cuando te dijo eso, no te dijo imaginándote que tú vas a decir a la gente en la calle, ¿eres feminista? Sí, soy. Sí que tenemos mucho más mujeres feministas. Pero la gente piensa como nosotras. Dice, ¿cómo así? El presidente dije que tenemos que ganar un sueldo menor porque nos embarazamos. ¡Qué absurdo! O ¿cómo así? Le dije que la mujer, que bueno, en la pelea de un marido con su compañera se puede baterla, agredirla. Entonces hay una conciencia, o sea, nuestra lucha social ha garantizado más espacio y eso no es algo inexpresivo, porque como tú empezaste diciendo, la extrema derecha tiene una identidad profunda con una cierta masculinidad, con una performance de una masculinidad que dices, si tú no tenés trabajo, no eres hombre, porque no tenés dinero. Porque ¿qué es ser hombre en el mundo que vivimos? Tener dinero para sostener a la familia. Es el básico de la masculinidad. Y con una economía en crisis en el mundo, ¿no? Antes de la pandemia, en el 2008, después con los cambios en el mundo del trabajo, con la pandemia, hay desempleo más grande o menor, pero hay. Y entonces son personas heridas porque no pueden lograr ser lo que la sociedad imagina. Y ahí entra la extrema derecha. O sea, es imposible imaginar una extrema derecha sin una cierta, no son los hombres, una cierta masculinidad herida. Así como es, creo yo, imposible imaginar la derrota de ellos sin las mujeres. Manuela, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Una buena noche. Bueno, qué charla, ¿no? Sí, y recordemos el libro que se llama Y si fueras tú, que tiene que ver justamente con esto. Bueno, nos vamos al corte. Al regresar, Cande y Nico desarrollan sus temas, tiene que ver con los planes, tiene que ver con los números de la economía y el empleo, y después tenemos un living también para, con distintas posiciones políticas, seguir analizando la actualidad de la Argentina. Ya venimos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. ¿Estás en la Antártida Argentina? Estás en tu canal de bandera. Muy bien. ¿Quién conquista más diariamente al otro? A ver. ¿Quién ronca como un hipopótamo en composición? Perfecto. ¿Y cuántos años hace que están juntos? 21. La parte del ronquido, ¿se señaló ella misma? Sí. Pero mirá cómo le ponga Noche de Mente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión Pública. Hoy viene Germán Tripel.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Viento en la cara, lágrimas en el rostro, piel erizada, a flor de piel. Sentir no te debilita, te hace más fuerte. Sé hombre para sentir. Nuevo Natura Aumentato. Vamos a demostrar que Rinde Más es lo más. ¿Probaste Rinde Más? Me encantó. Lo usé para un pastel de papas. Espectacular. No me animo, la verdad. Yo estaba igual, pero lo puse en unas empanadas y quedaron de 10. Yo hice unas albóndigas que me quedaron ricasas. Son mi debilidad. La última vez me comí como 18. Le dije a mi cuñada que lo pruebe y le encantó. Te resuelve la comida en 2 minutos. Te olvidas de picar ajo, cebolla, todo. Con Rinde Más podés cocinar más de todo lo que te gusta. Es facilísimo. Probalo. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Nueva fórmula Rexona 72 horas. Testeada al límite. Y aprobada. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Nuevo Rexona. 72 horas de protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Yo quiero cualquier vicio. Elijo siempre el más rico. Chocolate con almendras o con maní o chocolate blanco o cualquier vicio que te quieras comer. Proba los nuevos vicios. Un chocolate con todo el sabor y la calidad de Bonafide. ¿Sentís que tu acondicionador no alcanza? Invitamos a la fotógrafa Sandra para probar el super acondicionador DAB. Se testearon 2 mechas de pelo con diferentes niveles de daño. Solo una de las mechas fue tratada con super acondicionador DAB y la otra con un acondicionador común. Las áreas más brillantes muestran el nivel de daño en el pelo. La mecha tratada con DAB presenta menos daño porque tiene 8 veces más poder de reparación que un acondicionador común. Superato acondicionador común. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. No, come lo bueno. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Cenelis Mareos. Cenelis Mareos. El viajar es un placer. ¿Qué quiere ver Caruso? ¿Qué quiere ver Caruso? ¿Quiere ver lo que nos van a contar? ¿O quiere escuchar? No puedo creer esto. ¿O quiere escuchar, mejor dicho? Acá en gente Devoto que viene a decir y a Nico Fiorentino. Ellos vienen a decir cosas. Por supuesto. Vamos a hablar de los datos de empleo. Salieron los datos del primer trimestre de 2022 y si bien los números agregados, digamos, vemos el desempleo del 7%, que se mantiene con el trimestre anterior, pero en realidad hay que compararlo con el año anterior. ¿Por qué? Porque el primer trimestre del año hay un tema estacional donde suele subir el desempleo y esta vez no subió. Entonces, en realidad, que se mantenga es bueno. O sea, cuando comparamos con el año anterior, la caída es de más de 3 puntos. ¿Está tomando en cuenta el crecimiento poblacional? Se tiene en cuenta porque es por porcentaje, son tasas. Bien. Lo importante es cuánto porcentaje hay presionando o no en el mercado de trabajo. Y en ese sentido es un buen número. Ahora, cuando vemos el desagregado, el problema está en la informalidad, justamente. ¿Qué tipos de empleos son los que se están generando? Se generaron 1.130.000, 1.126.000 puestos de trabajo, pero más de la mitad son informales. O sea, más de 1 de cada 2 que se generaron son informales. ¿Qué pasa con los informales? Bueno, la pelea justamente por los ingresos. Cuando vemos la evolución de los salarios a marzo, vemos que los informales cayeron, o sea, perdieron en términos de poder adquisitivo, en términos reales, casi 15 puntos. Y derechos, ¿no? Y derechos, ¿no? Bueno, estamos hablando del hoy. Mira, el problema del mañana es la evolución jubilación. del salario informal, que es 41,6%, con la evolución de la inflación, que es del 55,1%. Claro,
pierde. Para marzo. Pierde. Entonces, es interesante esto porque, bueno, en términos de empleo, de puesto de trabajo, es un buen dato. Podemos decir que es un buen dato. Ahora, en términos de calidad de empleo y de qué ingresos están teniendo esos trabajadores, bueno, ahí se empieza a complicar un poco esta situación y muestra esta economía, ¿no? De que por un lado se avanza en una economía más industrial, con más derechos laborales y mejores ingresos, y por el otro lado una economía más informal, con menores ingresos y más problemas. Lo cual nos lleva a las políticas sociales y a la economía popular. Es que está atado perfectamente estos números que muestra Cande. A donde va el empleo, la generación de empleo, va la informalidad, es decir, la evolución capitalista del trabajo. Sí. Y la tecnología, lejos de incorporar a trabajadores, lo que hace es expulsar, y lo que genera son los números que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la distribución de planes sociales. Dijo la vicepresidenta que quería que el Estado recupere el monopolio de la administración de los planes sociales. Esa fue la palabra. Bueno, fíjate quién los administra. Estos son los potenciar trabajo. Estos son los planes, que es el único plan social activo. Estos son asignaciones, está todo concentrado en el plan potenciar trabajo. Bien. Bueno, las organizaciones sociales que están, digamos, identificadas con el Frente de Todos, administran 320.000 de los 1.270.000 en total. Un cuarto casi exacto. 130.000, algunas organizaciones de izquierda, ese número podría crecer porque subrayo este dato. Estos datos me costó un montón reconstruirlos porque el Ministerio de Desarrollo Social no entrega los datos de cómo están distribuidos por organizaciones. Si bien es difícil porque no es que va el movimiento Evita y se inscribe. Siempre mediante cooperativas, mediante merenderos, mediante lo que se llama unidades de gestión. Claro, ¿y a quién responde cada una de esas unidades o cooperativas? Pero lo saben y ese dato lo guardan. De hecho, el que administra estos planes es Emilio Pérsico, que es el principal referente del movimiento Evita. ¿Y eso que decía restantes, Nico, quiénes son? Bueno, ahí está, en esos 820.000 restantes, si vemos la otra placa vas a ver que la gran mayoría es el Estado, es el propio Estado el que administra esos planes. Mirá. Hay gobernadores y municipios, hay otras organizaciones, bueno, hay otra organización que para mí puede ser identificada como social, que es la Iglesia, a través de Cáritas administra una gran cantidad. Y después, ¿pero qué hace el Estado con esos planes cuando cuestionamos qué es lo que pasa con eso? Por ejemplo, cosas que se hicieron con los planes potenciales de trabajo desde el Estado. El Ministerio de Mujeres, de Diversidades y Género, cuando se crea, voy a dar solo un ejemplo para que se entienda qué son estos planes, que no es gente, solamente gente mezclando una olla. Cuando se crea no tenía presupuesto, no tenía estructuras, no tenía programas porque era un ministerio absolutamente nuevo. Claro. Entonces elaboraron un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social que ya venía con estos planes. Entonces exactamente hoy en este momento hay 17.500 mujeres que dentro de un plan Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que escapando de la violencia de género, obtuvieron vía el ministerio trabajo, ¿con qué? Con una parte de su salario cubierto con el plan Potenciar Trabajo. Por ejemplo, es muy uno de los planes... Esta información, muy importante, agrega mucho a la discusión que está hoy arriba de la Pero mesa. Lo contábamos ayer, hay un montón de municipios, digo, para que la discusión no sea solamente que las organizaciones sociales le dan un montón de poder y un montón de guita y con eso se quedan y con eso construyen candidatos, te pelean territorio. Bueno, esa discusión tendría que ser secundaria. La discusión primaria tendría que ser cuál es la mejor herramienta para que la guita que pone el Estado en protección social sea ejecutada de la mejor manera posible. Vos decís que el modo en que se planteó no es ese. No, el modo en que se planteó claramente no es. ¿Quién maneja ese sector que vos mencionabas en la Por lo menos por lo que vemos, la gran mayoría ya está en manos del Estado. Claro. Pero las estructuras son las mismas, vías cooperativas, vías unidades de gestión. ¿Qué es lo que se blanqueó con los planes de trabajo? Un montón de merenderos. O sea, gente que tiene que tener poner un mango en el bolsillo para que pueda trabajar para la gente. Y Nico, enriquece en el living que vamos a tener hoy Fiorentina tiene un día amorosísimo. No seas así. No está es que el jueves es el mejor día de la haciendo. semana, por eso. Es verdad, Nos vamos al living. Están con eso tenés razón. Juan Pablo Arenaza, legislador del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Juan Pablo, bienvenido. Gracias por y Celeste Fierro, dirigente nacional del MST dentro del FIT, ¿no es cierto? Buenas noches, bueno, gracias. Gracias por haber venido. No, ustedes. Con estos insumos que nos acaban de dar... Datazos. Muy buen dato, Cande y Nico. ¿Cómo están viendo el modo en que se planteó y la cuestión de fondo? Tiene que ver con las políticas de contención social del Estado. ¿Celeste? Sí, yo empiezo. Me parece que el modo en que se planteó lo único que hace es generar un debate y sacar el eje de la discusión, que me parece que lo central es ver la cantidad de desocupación, la cantidad de pobreza y cuál es la respuesta que tiene que dar el Estado. Y lejos está esto de atacar a las organizaciones sociales, porque me parece que
en los datos que recién daban los chicos, que Sí. por eso digo la importancia de estos datos, muestra primero que una gran parte la maneja el Estado. Y después algo que nosotras venimos planteando que tiene que ver con el ataque a aquellas organizaciones que se manejan de forma independiente de los distintos gobiernos, porque el planteo esta de la tercerización, que lo tiene que volver a tomar el Estado, lo que quieren hacer es que lo lleve adelante quién. Bueno, hoy se dijo y hay acuerdo de las distintas fuerzas políticas, que me parece importante también marcar esto del régimen, las políticas tradicionales, que lo lleven adelante los intendentes. Bueno, y entonces, le ahí pregunto, el reclamo. le pregunto a alguien que no es oficialismo, digamos, Sí. pero es de otra fuerza política. Juan Pablo, ¿vos crees que esto es así? ¿Que hay un acuerdo entre partidos hoy por hoy para que los maneje un gobierno, ya sea provincial o municipal? A ver, en primer lugar, el Estado es el que tiene que administrar estos recursos por una emergencia social de una persona que se quedó sin empleo y una persona que necesita una asistencia determinada en un momento determinado. ¿Estás con Cristina en esto? No, pero a ver, puedo tener una coincidencia en ese sentido, digamos. Lo que no puede ocurrir es lo que ocurre todas las semanas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que organizaciones sociales sistemáticamente cortan las calles y le complican la vida a la gente con respecto a un reclamo que puede ser genuino, pero no puede hacer que todas las semanas la gente que transita y viva en la ciudad tenga ese problema con respecto Ahí el tema es a la la culpa, es de la política. gente, de las organizaciones No, no, sociales no, o de la falta bueno, de los que respuesta cortan- por parte lo- del lo- Estado los que cortan en son las organizaciones las medidas sociales. que hacen falta llevar adelante, Con porque res- si no con ponemos respecto- el eje en que otro termine, lado. que termine. Sí, con respecto a la distribución por parte, yo creo que el gobierno central, el gobierno nacional tiene que distribuir los recursos y tiene que administrar. Otro tema con los planes sociales es que no puede ser un plan de vida, un plan social. Digamos, Igual- una persona no puede aspirar a tener un plan social y a pensar que eso va a ser la solución de ¿Pero su vos vida. crees que hay gente que prefiere un plan social a trabajo? Bueno, De todas maneras, son gente que trabaja en cooperativas, cartoneros y demás, ¿no? Lo digo por el modo en que él lo plantea. Hay Yo mucha estoy- gente que cree o aspira por diferentes motivos, porque la Argentina no crece hace muchos años, porque el trabajo no es movilizante hoy vimos los datos, crece más el trabajo informal que el trabajo formal, y un plan social no puede ser un plan de vida. Hay Pero gente nadie hoy... puede vivir Pablo, No, de hecho, trabajando a través de un plan. Lo que nadie se puede está vivir poniendo con en eso. evidencia hoy, a raíz de la inflación que ataca a todos los sectores, bueno, eso está poniendo en crisis aún más el tema de los planes sociales. Un plan social no puede ser para siempre, digamos. Un plan social es por una emergencia en un tiempo determinado, es como un seguro de desempleo. ¿Vos coincidís? Me parece que se vuelve a poner el eje en otro punto. Si me porque decías sí nadie- coincido yo. Si hacíamos que lea derecha No, y bueno, izquierda, seguramente, por favor, por no, favor. pero a Lo ver, que hay que generar es seguramente trabajo genuino. coincidimos, claro, Lo seguramente que hay que coincidimos generar que no es un trabajo plan de genuino. vida. El problema está en quién es o quiénes son las o los responsables, porque en ese punto se le termina echando la culpa a aquellas personas supuestamente que quieren vivir con un plan social, que aparte es mentira, que no trabajan, sino al contrario. Con cualquier compañero o compañero que, por ejemplo, tiene un potencial trabajo, es a través de otras actividades de changa y demás con lo que logra sobrevivir, porque con lo que es y significa un potencial trabajo no sobrevivís. Pero después el otro punto está si es responsabilidad de esta población que tiene un subsidio por parte del Estado recibir eso y que no se genere puesto de trabajo, o de un modelo productivo, económico, un modelo social donde lo que hace es que se termina excluyendo, porque termina ahí. ¿Quiénes son los responsables de que no se genere trabajo genuino? O sea, son justamente las políticas que llevan adelante los distintos gobiernos y el Estado, que termina beneficiando a un grupo de empresarios que le conviene, porque también hay que decir eso, que les conviene que exista un sector de desocupados que empuje a que las trabajadoras y los trabajadores asalariados eso lo dijo Martín terminen Caparrós. recibiendo. Martín Caparrós vino como entrevistado y dijo Sí, eso en pero- cuanto a las pobrezas de América Latina. Me quiero agarrar esto con lo que dijo Pablo al inicio, que tiene que ver con los estados interviniendo, con los Sí. estados haciendo reformas tributarias, con los estados distribuyendo. Digo, gobernar hoy cualquier país de América Latina dudo que es algo sencillo, producto de la situación mundial. Ahora, ¿una reforma tributaria es necesaria? Digo, ¿un impuesto a las grandes fortunas como ocurrió o un impuesto a la renta extraordinaria? Mira, yo creo que una reforma tributaria en la Argentina es necesaria,
digamos, hay alto índice. ¿En qué sentido? Porque el tema es así. Claro. A ver, vamos a poner ejemplos concretos en diferentes lugares del mundo donde se hizo una reforma tributaria, donde hay gente que tiene que pagar impuestos y no paga, hay evasión de impuestos en la Argentina. Es alta, los datos que dijo el otro día la vicepresidenta es verdad, pero también es verdad que no podemos seguir aumentando impuestos a los que siempre están pagando impuestos, digamos. Yo creo que la renta extraordinaria no es un impuesto sano, porque además no soluciona ningún problema. Hay que hacer una reforma tributaria, una reforma inteligente, hay que reformular el tema de la coparticipación en la Argentina y tenemos que hacer impuestos ¿A favor justos. de quién la coparticipación? A favor de la distribución equitativa de los diferentes estados federales y de las diferentes provincias. Y las provincias tienen que hacer reformas administrativas que tienen que ver con el gasto político. ¿Eso Por es ejemplo, ajuste? no, reformas administrativas del gasto político. La provincia de Formosa no puede gastar lo que gasta en parlamentos, en cuestiones políticas que no tienen nada que ver con mejorarle la vida a la gente. Por ejemplo, digamos, eso no es ajuste, es ordenar el gasto en lo que los ciudadanos realmente necesitan, digamos. Porque si vos... Con respecto a eso, porque a veces cuando se dice, bueno, hay que achicar el déficit público, pero después se está en contra de los impuestos, y después se dice, bueno, hay que recortar el empleo público de algunas provincias, que sabemos que es una de las fuentes principales. Entonces suena un poco como, bueno, a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. ¿Qué sería en lo concreto esa reforma fiscal? Hay, por ejemplo, hay provincias que el gasto político que tiene que ver con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el gasto político en general, con respecto, cuando vos agarrás el presupuesto, el índice del gasto ese es muy alto con respecto a los ingresos genuinos de la provincia. Tienen que reordenar el gasto. Pero, digamos, yo no estoy hablando de empleados públicos, digamos. Yo no estoy hablando únicamente de empleados públicos. Estoy hablando del gasto innecesario en lo político. Juan Pablo, ahí hay en un tema cuestiones interesante, me meto, el tema de la coparticipación. Se supone que la coparticipación es solidaria, es decir, no es que cada provincia recibe en función de lo que produce, sino que quien más produce comparte. Y vos fíjate lo solidaria que es solidariamente. la ciudad de Buenos Aires, produce el 25% y recibe el 1%. Imagínate lo solidario que es por ejemplo, yo soy diputado de la ciudad de Buenos Aires, conozco el sistema tributario de la ciudad de Buenos Aires. Eso tiene que ver con ser solidario. Una de las ciudades, la ciudad de Buenos Aires es rica, está bien administrada. Yo digo porque el gasto del Estado, de cada Estado provincial, no debería estar medido en función de lo que genera, pero en función del bienestar de la gente y las políticas públicas. Pero también los gobernadores tienen que mirar y dónde ponen el gasto, ¿no? Si el gasto lo pones en cuestiones administrativas meramente políticas o el gasto lo pones en el desarrollo de empleo privado, porque otro de los problemas que tenemos, Formosa es una provincia rica, pero donde la incidencia del empleo privado es muy baja. Digamos, y vos, para que una economía sea dinámica, sea genuino el Rica empleo... es la ciudad de Buenos Aires. Rica es la ciudad de Buenos Aires, rica es la provincia de Córdoba, rica es la provincia de Mendoza, rica es hay una cantidad de provincias que están administradas. La ciudad de Buenos Aires... está bien administrada hace unos años y antes era rica, pero estaba mal administrada. Hace 14 años igual que estaba administrada por la misma gestión, con lo cual... Sí, bueno, no importa. Pero hay otras provincias que están administradas por la provincia de Córdoba. No es la gestión del PRO y es una provincia que está bien administrada y funciona bien. Nico. Celeste, te quiero llevar a una discusión clásica. Te voy a preguntar algo que te van a haber preguntado 60 millones de veces, que es los sectores conservadores de derecha, libertarios, liberales. Sale Milei y dice, yo si lo agarro a la reta, lo piso como si fuese una cucaracha, incluso en silla de ruedas, pero después a la hora de hacer política, de coordinarse, se coordinan sin mayores problemas. Y algo que pasa, que yo lo visualizo bastante seguido, sobre todo en el Congreso, es que los sectores de izquierda, incluso con los sectores más progresistas del Frente de Todos, les cuesta un montón coordinar políticas e incluso a veces no salen... bueno, por ejemplo, el fondo para pagarla al fondo. La izquierda está dudando si votarla o no votarla por el destino de eso, aunque sería por ahí coincidencia de dónde tiene que salir la guita. ¿Por qué cuesta tanto? Y lo que pasa es que tiene que ver con los intereses que se terminan defendiendo de fondo. Digo, Cristina, en el último acto, que el centro hoy es lo de los planes sociales, dijo que hay que hacer un capitalismo serio y que el capitalismo serio que hay que hacer es para todas y todos. Y no hay ningún capitalismo, ni serio ni no serio, que es que sea para todas y todos, porque lo que genera este sistema es mayor desigualdad. Entonces, en ese punto... hay una diferencia clave. Vos sabés que hemos tenido debates, por ejemplo... Te pido 10 segundos porque son ya las 22 y me están quemando el oído. Sobre cuáles las propuestas que llevamos adelante. Bueno, desde la izquierda primero que hemos avanzado en la unidad, con el Frente Izquierda Unidad, y tenemos que seguir fortaleciéndolo. Sí. Y de cara a enfrentar a los liberfachos y a los que han gobernado siempre, lo que tenemos que
proponer es una salida de izquierda, que sea anticapitalista, socialista, que es Bien. lo que levantamos del Frente Izquierda Unidad. Gracias a los dos por Gracias haber por la venido, invitación. muy amables los dos. Gracias. Mañana a las 21 horas, segunda parte de Alimentos, Soberanía Alimentaria, SIC, periodismo textual aquí en la televisión pública. Nos vamos. No quiero dejar de decir algo que pienso desde que comenzó el programa. Si tuviéramos que abrir un horno en este programa, yo agarro el vestido Lu, Sí, claro. hago una manopla y, Igual- y lo utilizo. Estás habilitado a hacer ese chiste quería porque dejar yo de me decir. autopercibo hoy una manopla. No, es tendencia. Mirá, TV Trendy, Tere, tendencia, mi vida. Nos vamos, chao.